tanto trabajar, usted me perdona, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien apuesta al sol, y ahora soporto en el lobo, para que se viva mejor. Usted me perdona, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, y suelta sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien apuesta al sol, y yo lo soporto en el lomo, para que se viva mejor. Usted me perdona, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni para el sudor. De tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, y suelta sociedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, yo no sé filosofar. Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Está haciendo la copla, ¿viste? Hoy es lunes 29 hoy, ¿no? 29, 28, 29. 28 de septiembre del 2015. El gallego no puede venir porque tiene problema de trabajo, ¿no? Está laburando y hay momentos en que se complica. Está con nosotros Juan Zul, que acaba de entrar, y como siempre, el invitado. Hola. Edgardo Sena, que bueno, en función de lo que hablará o no hablará, digo, nosotros, este es un espacio abierto, pero claro, uno lo que intenta es que la gente entienda, porque podrán no estar de acuerdo, pero por lo menos el mensaje tiene que ser entendible, ¿verdad? Y como habíamos dicho el otro día, digo, este es un espacio por y para los trabajadores fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros permitimos que utilicen nuestro micrófono, no puede ser jamás para defender a los que atentan contra los intereses de los trabajadores, ¿verdad? Si no, estaríamos desperdiciando un espacio que hay tan poco espacio en este país, y muchos menos en Colonia, como para la clase social que oprime a los trabajadores, que tiene todos los espacios del mundo. Encima le vamos a dar minutos en los espacios de los trabajadores, ¿no? Mirá, ayer concretamente salió una muy buena reunión convocada por la coordinadora Quiero Comprar Mi Casa. Muy buena reunión, claro, quedó demostrado el tema tan sentido como el tema de la vivienda, ¿no? Se está armando una organización realmente fuerte para impulsar este proyecto de ley. Proyecto de ley que ya está en el Parlamento y que se pretende, a través de esta organización que tiene coordinadora en todo el país, llevarlo adelante, ¿no? Arrancarle, como se dice comúnmente, al capital un plan nacional de vivienda popular, ¿no? ¿Y por qué el capital? ¿Qué tiene que ver el capital con la falta de vivienda? Y bueno, el capital
especulativo fundamentalmente, ese capital que está metido y obtiene multimillonarias ganancias de la especulación inmobiliaria, ¿no? Ese capital es el que no permite que en este país se elabore, se lleve a cabo un Plan Nacional de Vivienda Popular. Lo que existe en este país es el sistema cooperativo que deja afuera a todo aquel que no tiene capacidad de ahorro, a todo aquel que no tiene trabajo, ¿verdad? En definitiva, no cubre las necesidades de la grande mayoría de la población que necesitan vivienda, ¿no? Los planes de vivienda del gobierno te piden un ingreso de 40.000 pesos, si no me equivoco. Entonces también deja afuera a innumerable cantidad de habitantes que hoy necesitan la vivienda, ¿verdad? A veces uno habla de el porqué de los asentamientos. Y bueno, el porqué de los asentamientos fundamentalmente es el bajo salario que no permite acceder ni al alquiler ni a la posibilidad de formar parte de una cooperativa de vivienda para poder acceder a la vivienda propia. Si a eso le agregamos el altísimo número de desocupados, creemos que en nuestro país hay pocos asentamientos, ¿verdad? Los asentamientos en los últimos años se han incrementado y la consecuencia del bajo salario y la desocupación es la situación por la cual hay tantos asentamientos, ¿verdad? Pero no solo los uruguayos que viven en asentamientos. Hay una situación dramática en un montón de trabajadores que ya no saben cómo hacer para pagar el alquiler, ¿no? Por suerte todo el mundo sabe los precios de los alquileres, ¿no? Si a eso le suma lo que una familia necesita para vivir, el costo de la canasta básica familiar, ¿no? A dónde se ha ido, el costo para mandar a los gurises a la escuela y al liceo, al auto. Vos sumás todo eso y le agrega el alquiler, la luz y el agua, y la gente no llega, pero ni equivocado, ¿verdad? Y es interesante, ¿no?, este proyecto de ley, porque cae en un momento justo, si se quiere, porque en un momento donde se siguen cerrando los centros de trabajo, ¿no? La poca industria que va quedando en este país sigue cerrando sus puertas. Son miles los trabajadores que en el último tiempo, en los últimos meses, han quedado sin trabajo, han pasado al seguro-paro. Entonces, claro, digo, ¿de dónde se puede elaborar un plan de fuentes de trabajo? Bueno, yo creo que este proyecto, que solicita el 1% del Producto Bruto Interno, no solo estaría resolviendo el problema de la vivienda para miles de uruguayos, sino que también estaría generando miles de puestos de trabajo. Puestos de trabajo genuinos, ¿no? Yo no recuerdo que en este país haya existido un Plan Nacional de Vivienda Popular. No lo recuerdo, ¿no? Y bueno, en la medida que la población vaya tomando conciencia de que no hay políticas para satisfacer la necesidad de vivienda, no hay política para satisfacer la necesidad de salario digno, mucho menos va a haber política para satisfacer la necesidad de vivienda digna, ¿no? La medida que se tome conciencia, creo que la única salida que existiría por el momento pasaría por la organización de todos aquellos que necesitan vivienda y que ya no pueden más con el alquiler y que son empujados a los asentamientos. Se organicen, empujen, denuncien para que el Parlamento Nacional vote esta ley de vivienda popular tomando el 1% del Producto Bruto Interno, ¿no? Ahora, ¿hay dinero o no hay dinero, no? Porque yo creo que ese es uno de los grandes temas que se continúa discutiendo. Entonces vos escuchás los medios de comunicación y
y juegan el papel de meterte en la cabeza que te tenés que quedar quietito, ¿verdad? Que no tenés que protestar, porque fíjate, si te organizás en tu sindicato y peleás por aumentos salariales reales, los medios de comunicación te están diciendo que corremos a los capitalistas, que si seguimos tirando de la piola, los que están se van a ir, ¿verdad? Entonces apuntan a la demoralización, ¿no? Entonces cuando vos pedís un aumento salarial, a través de los medios de comunicación, la gente dice, fíjate lo que están pidiendo esto, que trabajan 4 horas y ganan 20 y pico mil pesos, y mirá cuántos miles hay que ganan 12, 13 o 14, ¿no? ¿Qué más quiere el capital? Que la opinión pública condene a todos aquellos que piden salarios dignos. Porque parece mentira, la sociedad condena a los que piden salarios dignos. ¿Por qué? Porque le metieron en la cabeza que hay miles que ganan muy poco, y como los pobres patrones no pueden dar aumento, porque si dan aumento los pobres patrones, por ejemplo las grandes superficies, ¿no? ¿Qué son las grandes superficies? Esos supermercados que son como de una manzana de grande. Bueno, esos supermercados que tiene que llegar un camión blindado con 4 o 5 autos atrás de seguridad para levantar la plata todos los días, que pasa por las manos de las cajeras que ganan 12.000 pesos. Esas grandes superficies son esos pobrecitos patrones que no pueden dar aumentos dignos a los trabajadores. Entonces, la opinión pública dice, ¿cómo puede ser que tantos trabajadores del comercio ganen menos de 15.000 pesos y que, por ejemplo, maestros y profesores pidan ganar media canasta básica familiar? Entonces dicen, no puede ser. Como que te meten en la cabeza una tarjeta de que plata no hay y que eso es lo único que se puede pagar. Y no se ve realmente cómo prosperan esas grandes superficies, ¿verdad? Las grandes superficies no solo liquidan el comercio chico, sino que van acaparando toda la distribución de los alimentos, todo el comercio de alimentos, ¿verdad? Lo va acaparando, y cada vez son más, y cada vez más grandes. Y cuando viene una gran superficie, son capital extranjero, ¿no? Y compra otra marca que también tenía grandes superficies, acapara aún más la distribución y el comercio de los alimentos. ¿El Estado qué hace? Lo exonera de impuestos. Lo exonera de impuestos. Esta famosa multinacional, TATA, compró una cadena de supermercados en Montevideo a nivel nacional, y el Estado lo exoneró de impuestos por haberse comprado y haber absorbido por consecuencia a todo el personal de esa multinacional, otra igual que competía en la distribución, en la comercialización de los alimentos. O sea que se le da inclusive más ventaja del punto de vista económico, conjuntamente con el crecimiento de su poderío, ¿verdad? Poderío que llega al límite de fijar los precios, ¿verdad?, para el consumidor. Sin embargo, son los salarios más bajos que se pagan en la República Oriental del Uruguay, ¿no? Entonces la gente no ve eso, ve una movilización de trabajadores de la educación que sí solicitan media canasta básica familiar. ¿Y qué dice la opinión pública? Mirá cuánto ganan los empleados de los supermercados y estos quieren cobrar 30.000 pesos por mes, ¿verdad? Entonces, cuando el dueño de la gran superficie escucha eso, mientras toma whisky, brinda la salud de una opinión pública
que sigue beneficiando sus intereses, ¿verdad? La opinión pública, en lugar de rodear a los trabajadores que reclaman por un salario digno, como forma de que ellos también se vean beneficiados con ese salario digno, porque de arrancarle cualquier organización de trabajadores al patrón o al Estado un salario digno, eso va a causar en la cabeza del resto la posibilidad de también pelear por un salario digno, ¿verdad? Entonces, con esta explicación nosotros queremos hacer entender el porqué cuando el capital no quiere, que era lo que decíamos al principio, ¿verdad? Arrancarle al capital. De la misma forma que la grande superficie, el ejemplo que nosotros estamos dando de la grande superficie, se ven beneficiados por el papel de los medios de comunicación a su servicio, porque los capitales se entrelazan. Hay gente que no solo compra supermercados, también compra canales de televisión, compra radios, ¿verdad? Vaya si habrá, es cuestión de investigar un poco. Uno rasca un poco y se da cuenta que el dueño del canal también es el dueño del frigorífico, o el dueño del canal también es el dueño de tal o cual campo con plantación de soja, o una gran multinacional que produce celulosa invierte mucho dinero en tal o cual medio de difusión, ¿no? Digo, esto no lo inventamos nosotros, ya está inventado. El tema es ver el papel que juegan los medios de comunicación para formar opinión en defensa del capital. ¿Por qué? Porque el mismo capital que obtiene ganancia de tal o cual rubro también tiene dinero invertido en un medio de comunicación que le va a asegurar frente a la opinión pública defender sus intereses. Entonces, cuando los trabajadores reclaman, los medios de comunicación se encargan de meter en la cabeza de la opinión pública que no es conveniente reclamar, que no es conveniente movilizarse y denunciar porque se corre riesgo de que le pase como a fulano, que el patrón se fue, se retiró el capital y lo dejó sin trabajo. Y así pasan los años, cada vez ganamos menos nosotros y cada vez ellos se agrandan más. Esa es la lógica del sistema, ¿verdad? Claro, el poder es inmenso, pero el problema no es que el poder sea inmenso, el gran problema es cuando la opinión pública no alcanza a comprender todos los vericuetos del poder, hasta dónde puede llegar y cuáles son los objetivos que persiguen, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de la vivienda, estamos tratando de explicar el por qué hay que arrancarle al capital, a través de la organización y la movilización, un plan nacional de vivienda popular, que en lugar de darle ese 1% que hoy se lo lleva el capital, se lo entregue al pueblo para resolver un problema acuciante para la sociedad uruguaya, que ya se ha venido deteriorando a lo largo de los años, que es la necesidad de vivienda digna. Y lo que eso significa, ¿verdad? Porque digo, podríamos nosotros analizar lo que significa para una familia poder tener su propia casa, poder liberarse del pago del 80% de su salario en un alquiler, y para aquellos que ya no pueden pagar ese alquiler, salir del asentamiento y lo que eso significa. El asentamiento significa un lugar donde los servicios hay que arrancárselo con lucha y denuncia al poder político, donde el poder político no hace absolutamente nada porque sigue denunciando que es un asentamiento, que es ilegal. Ahora, qué cosa más curiosa, los mismos que te tienen que resolver la vivienda te dicen que estás en un lugar que es irregular y que no te corresponde estar ahí. Y nadie saca la conclusión y dice, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué dice la Constitución de la República? ¿Cómo es esto?
Lo mismo que me tienen que resolver la vivienda, porque acá hay un tema, ¿no? Que entraríamos en un tema medio complicado. Como que ya está olvidado, ¿no? Hemos llegado a un nivel tal de neoliberalismo que hemos olvidado los deberes de los gobiernos en cuanto al cumplimiento de la Constitución. Hemos olvidado los deberes del Estado. Porque la Constitución no cambió, cambiaron las prácticas. Hoy tenemos un Estado al servicio de las ganancias de las multinacionales. Pero la Constitución no dice eso. La Constitución no dice en el artículo, cualquier sea, el Estado uruguayo debe garantizarle al capital financiero internacional todas las ganancias posibles. Eso no está en ningún artículo en la Constitución. En la Constitución está que el Estado le debe garantizar trabajo, salud, educación y vivienda a la población. Claro que ellos estarían desesperados por poder escribirlo, pero no lo pueden escribir. Pero sin embargo, en la práctica, el Estado uruguayo está al servicio no de resolver los problemas básicos de la población. El Estado uruguayo está al servicio de la ganancia del capital financiero internacional. ¿Qué le garantiza el Estado uruguayo a una inversión extranjera? No pagar impuestos, todo lo que pide, sin control de ninguna especie, y le asegura la mayor ganancia posible, a través de la seguridad jurídica, de contratos de inversión, ¿verdad? Eso no está en la Constitución. Sin embargo, está en la Constitución asegurar la vivienda digna. Entonces, tenemos un Estado claramente al servicio del capital y no al servicio de la población. ¿Qué le garantiza el Estado uruguayo a la población uruguaya? Una canasta. Una salud sumamente deteriorada, una educación en ruina, ¿verdad? Tenemos gurises que salen de sexto año y no saben leer ni escribir. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad de la situación de la educación, de la salud? Claro, si profundizamos, el capital es el responsable, que presiona al gobierno para que cada presupuesto se le dé menos dinero a la salud, a la educación, a la vivienda, como forma de que ese menor dinero que se le entregue a ellos se lo pueda llevar el capital. Digo, el enemigo no es el Frente Amplio, porque puede haber algún zapallo que pueda pensar que nosotros entendemos que el enemigo es el Frente Amplio, o el enemigo es el Partido Nacional, o el enemigo es el Partido Colorado, o el enemigo es el Partido Independiente. No somos tan boñatos. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente son los representantes del capital. A ver si nos entendemos, ¿no? El que manda aquí es el capital. Ese capital que no tiene nombre ni apellido. Es la inversión extranjera, ¿verdad? Entonces, cuando tenés un gobierno que representa esos intereses, el gobierno elabora políticas para defender el ingreso a ultranza directamente del capital financiero. Ejemplo, UPM, Monte de Plata, los ojeros argentinos. Y decíamos el otro día, la cerveza en mano extranjera, el arroz en mano extranjera, la carne en mano extranjera, la soja en mano extranjera, la plantación de eucalipto en mano extranjera, la celulosa en mano extranjera. ¿Qué nos queda de nacional en la producción? Teníamos a Fripur y cerró. La industria láctea en crisis, ¿verdad? 1.200.000 hectáreas de campo, de tierra en manos extranjeras. Bueno, ese es el ejemplo más claro. Es un documento de cuál es la política económica de los 4 partidos que representan el capital. ¿Por qué los 4 partidos que representan el capital? Porque no existe ningún partido de los nombrados que esté en contra de la inversión extranjera directa. No hay ningún partido
de los 4 que nombramos que haya denunciado que tienen que pagar impuestos. ¿Ustedes escucharon algún blanco, algún colorado o algún independiente que haya dicho que las empresas multinacionales tienen que pagar impuestos? No, ¿verdad que no? Al contrario. Cuando hay algún trasnochado que se le escapa, entre whisky y whisky que deberían pagar impuestos, salen ellos a los medios de comunicación a decir, no, jamás. No hay que cobrarles impuestos, si no, no vienen. ¿Verdad? Bueno, estamos hablando de la vivienda. Pero antes de analizar y darnos cuenta de por qué no hay vivienda, debemos identificar quiénes son los que no permiten. Debemos identificar a quién no le conviene que haya un plan nacional de vivienda popular, como tampoco le conviene que haya un sistema nacional de salud pública. Anoche nos acordábamos que la Central de Trabajadores, el PICNT, hace algunos años, reivindicaba un plan nacional de salud pública, todo público. ¿A quiénes no le conviene que exista un plan nacional de salud pública? A las grandes corporaciones médicas que se han enriquecido con el FONASA. En la medida en que la salud pública se deteriore aún más, en la medida que la educación pública se deteriore aún más, las grandes corporaciones médicas y de la educación privada se irán quedando con la totalidad de la salud. Y va a llegar un momento en que si no lo frenamos, vas a tener que pagar también en los hospitales. Vas a tener que mandar a tus hijos a estudiar a una escuela y a un liceo privado. Y habrá ganado el capital por sobre los intereses del pueblo. Acá la lucha es entre capital y pueblo. El Frente Amplio es un instrumento al servicio del capital, lo mismo que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Son los que le allanan el camino, son los instrumentos del capital, agentes del capital, delegados del capital, que elaboran políticas desde los diferentes organismos, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, para que el capital obtenga la mayor ganancia posible. ¿Quiénes frenan hoy la posibilidad de que los uruguayos tengan vivienda digna y la puedan pagar? El capital, que le dice a sus representantes en el gobierno que si hay un plan nacional de vivienda popular, ellos van a perder la especulación inmobiliaria. Esto es una lucha entre dos clases sociales. A ver si lo entendemos. Una clase social que ha gobernado históricamente el mundo, que representa el capital, y la otra clase social que genera las riquezas históricamente en el mundo y que no puede acceder a los servicios básicos, ya ni siquiera a la alimentación básica, ¿verdad? Ese es el mundo de hoy, es el Uruguay de hoy. Por eso es necesario tomar conciencia de que solo la organización puede enfrentar al gran capital. Individualmente no tenemos salida, pero mucho menos tenemos salida cuando denunciamos a los trabajadores que reclaman salario digno. Cuando denunciamos a los trabajadores que reclaman salario digno, estamos jugando para el capital. Yo me acuerdo cuando nos decían denunciar al Frente Amplio es trabajar para la derecha. Yo me acuerdo de eso. Hace algunos años nos decían, denunciar al Frente Amplio es trabajar para la derecha. No, compañero,
Trabajar para la derecha es trabajar para el capital. Y cuando denunciás a un grupo de trabajadores que reclaman media canasta básica familiar, porque hay otros que ganan 11, 12 y 13 mil pesos, el que está trabajando para el capital y para la derecha sos vos. Porque a vos te va a aplaudir el capital cuando te escuche decir, mirá, reclaman media canasta y trabajan 4 horas. Te va a aplaudir el capital que está deseoso de quedarse con toda la educación y transformarla en privada. Entonces va a llegar un momento que tu nieto va a tener que pagar por el papel que vos jugaste, denunciando a los que reclamaban media canasta básica familiar, a los que reclamaban el 6% del Producto Bruto Interno para una mejor educación. El capital no tiene freno, existe para obtener ganancia. Fíjate a los niveles que ha llegado. Quiero dar un ejemplo. El capital obtiene ganancia de la inseguridad, de la delincuencia. ¿Ustedes saben que existen cárceles privadas? ¿Ustedes saben que ya este gobierno está viendo la posibilidad de instalar cárceles privadas? Un tipo que invierte capital en una cárcel privada, ¿qué necesita? Presos. Cuanto más preso, mejor. Que no se vaya a terminar la inseguridad, porque si se termina la inseguridad, yo pierdo plata. Entonces estamos apostando, por un lado hacemos un discurso contra la inseguridad, que no se puede vivir así, salimos como locos, mirá a los pobres cómo nos roban. Y por otro lado aplaudimos de pie que venga una cárcel privada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos asegurando por los siglos de los siglos mayor inseguridad. ¿Sabes qué terrible sería para un capitalista que pone una cárcel que se termine la inseguridad? A ver si nos entendemos. El capital no tiene alma, no tiene patria. Lo único que quiere es obtener ganancia. Vende la madre, la hermana, no hay ningún problema. El tema es cuánto me da a fin de mes. Claro, eso es el capitalismo, ¿verdad? Hay gente que dice que nosotros queremos volver al pasado, que somos de la edad de las cavernas, que el muro de Berlín, la cortina de hierro. El otro día en la Junta Departamental se dio un tema interesantísimo. Por primera vez en la historia de la humanidad y de la Junta Departamental de Colonia, a un personaje políticamente retrógrado le dio por defender a Leopoldo López. Leopoldo López no tendría que tener 13 años de cárcel, tendría que tener 13 siglos de cárcel. Un golpista confeso, un hombre que tomó el micrófono para decir queremos sacar el gobierno, así lisa y llanamente, con la luz prendida, a cara descubierta, frente a los medios de comunicación que venían naturalmente de esos grandes grupos económicos y fundamentalmente la CNN se dio el lujo de decir que el pueblo venezolano estaba organizado para sacar el gobierno. Siempre entendimos nosotros que después que ganás una elección en forma democrática, tenés que esperar la otra elección. Ahora resulta que Leopoldo López, como defiende el capital, porque ¿cuál es el problema de Venezuela? El pecado que comete el gobierno venezolano es estatizar el petróleo. ¿Cómo le van a estatizar el petróleo a los Estados Unidos? Pero estamos todos locos. Toda la vida el petróleo fue norteamericano. Y esto le da por quedarse con el petróleo. El petróleo norteamericano. Está en su suelo venezolano, pero es norteamericano. Y bueno, aparece un trasnochado y dice que Leopoldo López es un pobre preso político. Que en Venezuela no se puede decir que hay que dar un golpe de Estado. Ah, no, en Venezuela
¿cómo no vas a permitir a un tipo que diga que quiere sacar el gobierno? Ah, claro, si vos lo decías acá vas preso, pero como en Venezuela Leopoldo López quiere entregarle de vuelta el petróleo a los norteamericanos, puede decir lo que se le antoja. Entonces en Venezuela hay una dictadura, ¿cómo no se va a permitir? ¿Verdad? Bueno, eso es ser representante del capital. A los niveles que llegan, justifican cualquier cosa por defender el capital. Fíjate cuántos kilómetros hay desde la Junta Departamental de Colonia a Caracas. Yo qué sé, hay miles de kilómetros. Estos tienen alcahuete a miles de kilómetros de distancia. Se arrastran por defender los intereses del capital. Se discutió acá en esta Junta Departamental. Yo no los voy a nombrar, para mí son tristes personajes que han tenido suerte en la vida, que no les importa un carajo si hay asentamientos, si el salario tuyo es de 11.000 pesos. Ellos están para defender el capital y a justificar a un golpista, porque Leopoldo López Capriles participaron en el golpe de Estado a Chávez, que duró unas 72 horas. Y hay una diputada venezolana que se llama María Corina Machado, que es amiga de Leopoldo López, que firmó el acta que le dio la presidencia de la República al empresario Carmona. Fíjate vos, y hoy está siendo aceptada como diputada en el Parlamento venezolano, y firmó un acta en un golpe de Estado, y ahora son demócratas. Esta cosa hay que decirla porque, digo, uno, hay cosas que son insultos a la inteligencia, ¿no? Porque para mí, que un profesional, edil departamental, diga que Leopoldo López es un preso político, es un insulto a la inteligencia. Leopoldo López tiene que tener 13 siglos de cárcel, no 13 años. ¿Y qué es lo que esto significa? Le importa más a algunos ediles de Colonia la libertad de Leopoldo López a miles de kilómetros para defender los intereses económicos del capital financiero internacional. Mira si será el alcahuete que cientos de familias viviendo en asentamiento en la República Oriental del Uruguay. ¡Qué suerte! ¡Qué país generoso que todavía sigue votando a estas bestias! ¡Qué país generoso! ¡Por favor! Y bueno, y ahí se dio un debate, ¿no? No queremos seguir profundizando. Me reía a carcajada leyendo el semanario Noticias. Nunca me había reído tanto. Es reírse por no llorar, ¿verdad? Porque mientras en el asentamiento sigue con el agua en la rodilla, estos discutían si Leopoldo López era un preso político. Pero claro, vos no podés callarte la boca, vos tenés que llegar a una conclusión y decir cómo es posible ser tan servil. ¿Qué intereses defienden? ¿O a estos personajes les importa la libertad de los venezolanos poniéndole que realmente fuera una dictadura? No, a esta gente que está al servicio del capital, lo que le importa es que los norteamericanos se queden con el petróleo. Eso es lo que le importa, porque ellos no son boludos y saben bien cuál es el problema que existe en Venezuela. ¿Por qué ahora aparecen los Leopoldo López como héroes? Cualquier cosa le sirve al capital para justificar quedarse con los recursos naturales de cualquier país. Y acá el ejemplo es parecido. El capital es el mismo. Los intereses son los mismos. Allá es petróleo y acá es especulación inmobiliaria. Allá es petróleo y acá es quedarse con los recursos naturales y con la tierra y con el agua, ¿verdad? Y bueno, y existen un grupo de políticos serviles, como le gusta decir, tiene razón el compañero Gallego, cipayos, que están al servicio de ese tipo de cuestiones. ¿Qué reciben a cambio? No sé qué pueden recibir a cambio. Seguramente algo tienen que recibir a cambio, no se puede entregar tanto la soberanía y la independencia a cambio de nada. Yo no creo que existan los alcahuetes gratuitos, los serviles honorarios. No, yo creo que hay algo, ¿no?
algún beneficio tiene que haber. Vieron, una cosa lleva a la otra y cuando nadie me corta me pongo a hablar mucho. Capaz que Juan puede plantear algo, porque si no queda feo quedarle uno solo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bueno, ayer sí tuvimos una reunión en la cooperativa de SECO. Ah, eso fue en la noche. ¿Fue anoche? Ahí está. Pues tuvieron también la de la vivienda. Y bueno, se está gestando una nueva Central Obrera. Central Obrera, que es ni más ni menos dirigentes que han sido del ICNT, que son 10 gremios, creo que son, 10 sindicatos. y que están tratando de formalizar esa nueva Central Obrera. Y bueno, me convencieron bastante, digo, fue muy amena la exposición de ellos. Y creo que es una gran razón, digo, porque hace muchos años ya que no figuro en gremios, digo, porque soy trabajador independiente, así que no figuro mucho en los gremios. Pero en una época creo que sí que anduve ahí. Y para mí no deja de ser entrevista esta gente del PCNT. Ah, por supuesto. Porque lo que han llegado a hacer es de terror. No defender el obrero en las partes peores que han tenido en estos últimos tiempos. Debe haber sido injusto todas estas cosas que han pasado, ¿no? Por solo pretender vivir mejor. Porque si fuera un delito que se robó algo, mató a alguien, bueno, tendrá que pagarlo. Pero por pretender vivir mejor, como también nos ha pasado a nosotros, digo que terminar o durmiendo en un calabozo o verdugueado por alguno que le va la mano. Y esto también ligaba al gran capitán, ¿no? Porque lamentablemente es así. Y bueno, sobre eso digo, ya es poco el comentario que podría hacer, pero también tuvimos en la tarde una reunión por el tema de esta organización nueva que se ha formado, que quiero comprar mi casa, y hay mesas coordinadoras en casi todo el país. Y tuvimos, no pensamos nunca que podíamos haber reunido más gente de la que teníamos, que habíamos reunido anteriormente, y creo que se va a seguir creciendo el tema, sumando gente, porque no es un tema ameno el tema de la vivienda. No solo de los asentamientos, todo aquel que no está alquilando hoy en día. Ayer conversaba, antes de ir a la reunión, con una señora ya madre de 2 hijos, una madre sola, buscando para alquilar una pieza en el asentamiento. Le digo que yo sepa acá a la vuelta, no hay nada, digo, pero bueno, por ahí conseguí. Dice, pues yo donde estoy pago 8.000 pesos. Y trabaja en una, no sé si una guardia de seguridad o algo de eso. Y si no me dan, tengo que los obligar a mantenerlo porque yo los mantengo de obvio. Y necesito una pieza ni que sea chiquita para poder vivir con ellos y un baño, nada más. Yo no pretendo una casa, dice, porque una casa no lo puedo pagar. Y bueno, ahí vienen esos son los bajos salarios ya sumergidos, ya no tienen solución por estos gobiernos. Y pasa esto, sí. Las fajas de los asentamientos se van agrandando cada vez más, a pesar de los carteles que han puesto. Que acá el compañero arriba no anda por el barrio, no lo ha visto. Pero sí la intendencia ya como presionando al vecino, se ha dado el gusto y el lujo de poner carteles que dicen espacios recuperados, para espacios verdes. Claro. No se puede hacer ni un solo tipo de edificación. Ahora, había que edificarle arriba del Palacio Municipal, bueno, vamos a hacer una pasta de asentamiento. No tienen vergüenza. Y bueno, y a uno eso un poco lo indigna también. Claro. Porque digo, uno nunca quiso vivir de esa manera. Sino que fue el sistema que lo llevó ahí. Claro. No es un gusto ni un capricho de vivir.
Porque si ayer a esta altura andaba una señora buscando una pieza para alquilar, ni que sea chiquita para poder meterse adentro. En el asentamiento. En el asentamiento. Porque donde alquilaba el sueldo no le da. Y lástima, pues son mujeres jóvenes, digo, que Claro. tienen una vida. Y bueno, yo le dije, le expliqué un poco eso, y bueno, y yo iría de reuniones, sí, el problema son los dos gurises que yo hice, no tengo que dejar. Claro. Y a veces uno se va al jardín, escuela, algo de eso. Y el otro lo tengo que tener yo. Y bueno, y a veces lo dejo con madre para cuando yo voy a trabajar. Y no me gustaría, dice, dejártelo como que a otro. Bien, es una lástima, digo, por ejemplo. Claro, cantidad de gente joven. Y pues digo, digo, pues ya contamos un par de años, de la fecha, sí, digo, pero es jodido porque es juventud. Y bueno, y la otra que tenemos también es que ya las calles, ya los asentamientos están medio jodidos. Y queremos también hacer presente a las autoridades que fueron los que rompieron las casas que demolieron, que tratan de hacer una limpieza, o por lo menos desparramar ese fondo que quedó apilado. Porque en la zona 2, que le llaman ellos, que es la zona roja, quedó toda una mugrera, peor de lo que había. Porque si era un hacinamiento lo que había, ahora es mugrera. Puede haber peor familias viviendo en esa zona, que no la removieron para nada. Y yo la vez pasada hablando con de la intendencia, con Napoleón Barrión, le dije, digo, tapándolo, echarle un poco de fondo, como se le echara los pozos esos llenos de agua ahí. Lo que me pidió que no le pidiera velas a San Pedro porque no tiene. Claro. Digo, yo me hago cargo de lo que digo, ¿no? Y Y decir la verdad no tenés... No. Sí, a ellos les molesta las verdades. Porque digo, ya estaba él ganando un sueldo, porque estaba parado en frente a casa. La retro estaba parada, marchando, con el maquinista arriba, que no tengo nada en contra del maquinista. Pero si es que no le puedo pedir a San Pedro, entonces apaguen la máquina. O no manden personal a esta vez. Hay que ganar un sueldo. Todos tienen derecho a ganarlo, pero no así. Y para que salgan una brutalidad de esa, una persona de la altura de esa investidura, no. Lo podría decir yo, que soy medio bruto, pero no, esa cosa de investidura. Me esperaba una cosa de eso. Hay un tema, ahí. Vos sabés que la culpa no tiene el chancho, sino que la rasca el lomo. Y creo que lo decíamos al principio, Juan. Hemos llegado a un nivel de cuidarnos nuestros propios intereses. Nos han metido en la cabeza, o le han metido en la cabeza a gran parte de la población pobre, clase media para abajo, trabajadores, que hay que defenderse uno mismo. Entonces, el nivel llega al extremo de que aquel que vive en un lugar como un asentamiento es un ciudadano de segunda categoría. Entonces, ¿por qué digo la culpa no tiene el chancho sino quien le rasca el lomo? Ellos actúan con total impunidad porque la opinión pública les permite. Cuando un gobernante ve que la opinión pública lo apoya en su forma de pensar, esa forma de pensar que entiende que la gente que vive en el asentamiento vive porque quiere, no se merece absolutamente nada porque no les interesa salir de la situación en la que están, la opinión pública le está dando las herramientas para que te conteste como te contesta. Yo digo, las velas a San Pedro en el asentamiento no aparecen, pero aparecen en el Palacio Municipal.
Yo tengo decenas de asesores que han pasado de administración en administración con salario de 40, 50, 60, 80 mil pesos. Que se andan chocando porque no solo no saben qué hacer porque son incapaces, sino que no tienen nada para hacer. Porque si por ahí se le cae una idea, la pisan. La pisan, de brutos que son. Entonces el tipo se da el lujo de decir que no le pida vela a San Pedro. ¿Qué te quiso decir? Demasiado que te dejamos estar acá. No voy a estar gastando un vintén en resolverte tapar un pozo. Porque encima le han hecho creer a la opinión pública que no tienen plata. Como si la plata, que desapareció, fue la gente del asentamiento. Como le arreglaron las calles, le pusieron iluminación, se gastaron todo eso en la gente del asentamiento. Bueno, la opinión pública es la que le permite no solo a esta gente gobernar, no solo gobernar, le permite seguir aplicando políticas para defender los intereses del capital. En la medida que la opinión pública siga denunciando que no quieren que la gente de los asentamientos vaya al barrio general, qué triste, ¿no? Los pobres del general no quieren que los pobres de Villa Fernando y de la Malvina vayan al general. No todos, ¿no? Pero hay un grupo. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser? Y repito, yo personalmente, ¿qué diferencia tengo con la gente del asentamiento? Y contesto, con estas políticas económicas es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo, ¿no? Si continúa la aplicación de las políticas económicas en defensa del capital, cada vez yo voy a tener menos posibilidades de no estar en el asentamiento. Voy camino al asentamiento. Compañero, acá vamos todos camino al asentamiento. Vamos todos por un gran asentamiento. Lleguemos al asentamiento, organicémonos del asentamiento y asaltemos el poder y saquemos al capital. Claro, pero Leopoldo López lo puede decir. A que mañana sale uno a decir, mirá, antidemocrático, pero Leopoldo López puede, porque como le quiere entregar el petróleo de vuelta al capital puede decirlo, ¿verdad? O sea, digo, son cosas que uno dice, ¿no? Pero una gran verdad, es cuestión de tiempo, solamente cuestión de tiempo. Entonces, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le allana el camino para que el chancho siga comiendo, enriqueciéndose, ¿verdad? Como si los pobres fueran pobres porque quieren ser pobres. ¿Qué análisis más simple, ¿no? Y vos estás ahí porque vos querés. Vos porque no querés trabajar, ¿no? Seguro. Los 960 de Fripur no trabajan en Fripur porque no quieren trabajar. ¿No habrá sido que el patrón se fue con la plata? ¿No? Y bueno, y así están las cuestiones. Y vos sabés que yo soy democrático, aunque parezca mentira. Y está Sena ahí sentado que está penado, pero que capaz que tiene un tema. Capaz que tiene un tema que si yo diría que para que se te entienda hablar despacio. Acá se puede discrepar, ¿verdad? No se pueden defender los intereses de los que atentan contra nuestros intereses, pero se puede discrepar, ¿verdad? Alrededor de esta mesa, en nuestro espacio, se sientan todos aquellos que entienden que la gente tiene derecho a vivir mejor. Yo tengo derecho a vivir mejor. ¿Cómo no? Con permiso, a pesar que mis amigos de la Barbacoa Carrero dicen que el que pide permiso es una muestra de cobardía. Yo creo que no, que lo cortés no quita lo valiente, que me disculpe la Barbacoa Carrero. De verdad. Entonces, saludo al amigo, lamento que no esté el amigo Fernando Peña y la amiga joven, simpática, inteligente, pues tenemos al amigo que, menos mal que no sabe filosofar, porque si se pudiera filosofar, decía un profesor mío, yo lo he dicho varias veces, de historia, ya sé,
como más de 50 años casi, en secundaria, todo depende del color del cristal con que se mide las cosas. El que lo mira de arriba lo ve de una forma, el que lo mira de abajo lo ve de otra. Yo estoy como oficial subayudante administrativo ganando igual o menos que una gente segunda que recién ingresa, 24.400 pesos en bruto. Después tengo casi 1.000 pesos de mutualista, 4.000, 5.000 pesos para comestibles y ropa una vez cada 2 años o 2 veces por año, una camisa, un pantalón. Bueno, en la mano quedo con un 6.400 pesos, 6.800 líquidos para agua, luz, el teléfono tengo cortado hace 2 meses y medio, compro una tarjeta celular. Entonces yo pregunto, yo con 4 años de liceo, 2 preparatorio en Derecho, 8 años acá en inglés, 1 viajando a mi padre, costándome a Montevideo, 9 años en inglés, 7 idiomas un poquito, cada uno, francés, alemán, italiano, holandés, portugués, latín. Me sirvió para algo, para ganar menos que una gente segunda que, con todo respeto, son gente joven, capacitada y excelentes personas, buena gente, pero ¿por qué yo tengo que ganar la mitad de lo que estoy ganando en la actividad y una tercera parte menos por ser discriminado? Subcalafón administrativo, son 5 administrativos de arriba, después ejecutivo armado, uniformado, habiendo hecho las extras, 30 años de servicio, 32 y medio, pagando Montepío, estando preso de 1 año y medio en la 7ª, habiendo enfermedades a causa del estrés que todavía padezco. El tema es que no te alcanza por vivir. Bueno, es decir, según algunos, soy un privilegiado, porque con esos 24, si yo supiera utilizar, ¿cómo te vas a quejar vos con 24.400 en bruto cuando hay un señor peón rural que trabajó toda la vida de sol a sol, agachando el lomo, sudando la gota, está enfermo y gana 8.000 pesos en bruto, se viene a la mano? No te puedes quejar. Bueno, lo que hablamos al principio, ¿o no? Era exactamente lo que estábamos hablando al principio. Ahora, una maestra con su estudio y preparación, que son jóvenes, muy inteligentes, muy preparadas, con 4 años o 5 de magisterio, puede con 4 horas por día de trabajo, sábado, domingo, feriado, licencia por esto, por maternidad, licencia por esto, de vacaciones de julio, vacaciones de septiembre, vacaciones de 3 meses, puede ganar más que un peón rural, tiene derecho a protestar más que yo, que el otro, que amigo. Media casa básica. La ecuación es al revés. A ver, porque vamos a arrancar del peón rural. Sí. ¿Por qué tenemos que arrancar de la maestra? Vamos a arrancar del peón rural. Sí. Entonces decimos, ¿puede un peón rural trabajando como una bestia y dándole tanta ganancia al dueño de la tierra ganar 8.000 pesos? No. Bueno, vamos a llevarlo a media canasta básica familiar. ¿Verdad? Entonces cuando vos llegás al peón rural con media canasta básica familiar, decís, ¿cuánto tiene que ganar un maestro si un peón rural gana media canasta básica familiar? ¿Cuánto tiene que ganar? Un poco más, ¿verdad? Si el peón rural gana media canasta básica familiar, que son 30.000 pesos, el maestro, ¿por qué debería? ¿Por qué más? Por su preparación. Y el peón rural que sudó la rota gorda de sol a sol, sin sábado, sin domingo, sin feriado. A ver si no entendemos. Si gana 8 y lo llevamos a 30, ahí está. Sí. Está bien. Sí. Bueno, después entendemos que el que se preparó, el que estudió, ¿no? El que se sacrificó para poder obtener un título, debería ganar en función de su responsabilidad, de su capacidad, ganar más de los 30. Pero nosotros hacemos la cuenta al revés. Como uno gana 20 y el otro gana 8, el que gana 20 no puede pedir 30, porque hay uno que gana 8. Esa es una cuenta que da un resultado negativo a tus intereses como trabajador. Entonces nosotros hacemos toda una campaña para seguir defendiendo a aquel que le paga 8. Porque ni siquiera pedimos que el peón rural gane más. No, para pegarle al que gana 20, que pretende ganar 30, tomamos como ejemplo el que gana 8, pero lo dejamos en 8. ¿Quién gana? El capital gana. Ahora, ¿por qué saca esa conclusión la gente? ¿Por sí misma? No, porque hay todo un aparato propagandístico que desde la mañana a la noche nos sigue metiendo en la cabeza que los pobrecitos capitalistas, fundamentalmente extranjeros, tan buenos, ¿viste la propaganda que tienen? Porque ellos exportan lo que hizo fulano, mengano, la genética de aquel, el trabajo que hizo el transporte que llevó aquel, se lo llevan para Finlandia y colorín colorado, este cuento se ha terminado, no queda nada.
¿Te acordás que eso cuando éramos chicos? Este le puso la sal, este le revolvió, este cosa y Monta de Plata vendió todo y se lo llevó. Ese es el resultado. Y seguimos nosotros haciéndole número y propaganda a estos que se la llevan absolutamente todo. Yo creo que vos tenés que ganar mucho más. Creo que vos mucho más, pero tenés que vivir en la mente. Me parece que con 32 años de servicio, habiendo aportado 32 años y medio de servicio, no sé que 18,5% de Montevideo. Tuviste bien hoy. Hoy la intervención tuviste bien. No sé si bien, es lo que yo pienso, a mi manera, que le guste bien que yo. Bueno, vos lo que querés al final siempre rematar es que le guste bien, no sé qué. No precisás rematar. Dentro de poco te dejás la barba y te pones un habano y venís con una boina y te haces cosas. No precisás. No precisás tanta gritería, está bien. Vos hiciste una denuncia clara. Está claro. Tiene que ver, yo sabemos preparación, nadie me regaló el título oficial, estuve un año viajando a Montevideo, internado allá en Caminera, un año, concurso, viajando a la escuela departamental 4 veces en 30 años, hacer cursos 3 y 6 meses, estando preso un año y medio, habiendo recibido sanciones y todo, para ganar eso en bruto, menos que una gente que segunda es excelente persona, inteligente, joven está, pero ¿cómo va a venir a la mitad que la actividad? No, está bien. Creo que hace mucho siento la mano que me ni para comer. Como cualquier ser humano, por eso. Está, bueno, está bien, la denuncia tenés hecho. No vamos a tener que ir, te levantamos la pena por ahora. Claro, porque digo, si no, es una locura, ¿viste? ¿No? No, pero hablaste claro, digo, de repente... Me pongo un poco frustrado porque soy colérico según el Gabriel de colérico indefinido. Veo la injusticia, para mí injusticia, entonces las pongo sobre la mesa y se las tiro a quien sea a la cara. Vos, para terminar, ¿no? Pues ya no estamos yendo. Es injusto, ¿no? Tantas cosas injustas, como haber escuchado a un legislador departamental haber dicho la injusticia no la injusticia de manifestar que un personaje como Leopoldo López es un preso político. Ahora, eso es una injusticia de las más increíble. No podemos entrar. Una pregunta, yo no sabía que el petróleo americano, sabía que el mayor accionista o que compraba más cantidad de petróleo de Venezuela era Estados Unidos, pero no sabía que era Estados Unidos el petróleo. Hasta que llegó Chávez, el petróleo venezolano estaba en manos de empresas norteamericanas. Y ahora está en manos de PDVSA, que es una empresa nacional venezolana, Petróleos de Venezuela, ¿verdad? Claro, es como si mañana nosotros en el Uruguay elaboremos, fundemos un frigorífico nacional. ¿Quiénes se van a enojar? Los que hoy tienen el negocio de la carne. Se van a tener que enojar los que hoy tienen el negocio de la carne, porque no van a querer respetar la decisión del pueblo uruguayo de ellos manejar, ¿no?, lo que es de ellos, porque el ganado es nuestro, lo venden otros, las vaquitas son ajenas. Nos vamos, nos tenemos que ir porque... No sabía que Tata era multinacional, Tata multinacional, no sabía. Y anda a Buenos Aires, y si hay Tata en Buenos Aires, porque es multinacional. Y si va a Brasil y hay Tata, es multinacional. Eso es que decir multinacional, que está en muchos países. Ha sido un placer escucharte nuevamente, Sena. La verdad que... Espero que se haya entendido y no me ha buscado mucho. Nos vamos. Gracias, Juan. Nos vamos a encontrar el sábado a las 12:30. Como siempre, ¿no? El que lucha gana y el que no se muere. El que lucha gana y el que no se muere. Como apreciaba el comercio de las 15, no, venga todavía, no hay.